Voy a empezar por algo que hasta yo diría, no es eminentemente de la campaña, pero si yo fuera Yamandú Orsi, yo no sé qué tanto tiempo tiene para dedicarse a las noticias del día a día, de poder seguirla. Vos sabés que menos, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta de eso. Realmente me lo imaginé. Salvo en la mañana que te pones al día, después entras en la lógica y te vas enterando, como me enteré acá de algunas noticias de la última hora. Sí, no, que me lo imaginaba. Pero hay un tema que a mí me ha escandalizado en estas últimas horas y la verdad quería compartirlo con el Yamandú Orsi persona. Porque me imagino también proyectándose como presidente, que usted tiene la intención de ser presidente, che, en mi gobierno me puede llegar a pasar. Venimos una semana terrible con asesinato de menores, pero terrible, 5 casos con algunos escalofriantes. ¿Tiene un rato para pensar cómo puedo atacar esto? Y si tengo la obligación de pensarlo. Y no tenemos, yo creo que quienes estamos en esta campaña, no tenemos más remedio que encontrar respuestas y soluciones a los problemas de la gente. No se escapa del análisis en cualquier lugar donde tú llegas el tema de la seguridad. Ahora, tiene esta cara que se sale de lo que estábamos acostumbrados, que es, teníamos que cada 15 días, yo creo que esto está cambiando, tenías algún niño que ingresaba a algún nosocomio, a algún centro de salud por herida de bala. En estos días nos sorprendió la cantidad y la seguidilla, ¿verdad?, de adolescentes concretamente o de niños. Evidentemente lo que se nos vino es bien diferente a lo que teníamos. Estoy hablando de que tenemos enfrente al crimen organizado, que tenemos enfrente al narcotráfico, que tenemos una violencia instalada que no la conocíamos. Y algunos avisaron que esto podía pasarnos. También hace falta mirar un poquito más allá de la frontera y yo que sé, ver lo que le pasó a Ecuador. Entonces, esto nos obliga también a que hablemos con otra altura y que no banalicemos la discusión. Claro, esto no es de rédito político. La verdad, yo no tengo herramienta para pensar que esto no le vaya a pasar a Yamandú Orsi siendo presidente. Ojalá que no, pero no veo por dónde. La situación está instalada. El tema es cómo tú respondes a esa situación. Y ahí. Ahora, ¿no obliga a una discusión mucho más profunda acerca de por qué un joven de 22 años con adicciones a las drogas llega a tener un bebé de 5 meses, puede hacer lo que hizo con su hija? El caso terrible de Jung. Digo, ¿no tendremos que empezar a revisar otras cuestiones vinculadas a la sociedad? Es que el y tema, derechos y obligaciones. Cuando yo digo, cuando me planteo que hay que ser implacables, durísimos con el tema del delito, hay que analizar también cuáles son las causas y ser tan duros también ahí. ¿Qué quiero decir? Por algo pasan estas cosas, lo que tú decías. Acá hay un problema de salud mental, hay un problema de desamparo absoluto y de falta, de pérdida de referencia con respecto a la vida y la muerte, ¿no? Entonces ahí cuando tú te enteras de historias de vida, y bueno, ahí te encontrás con situaciones que nunca te imaginaste que pudieran existir, donde la vida y la muerte poca diferencia tienen. ¿El Estado puede intervenir ahí? Tiene que intervenir. No, tenés que ser durísimo ahí, hay que estar atento a las señales que la sociedad nos da. Un niño que se cría en un ambiente de soledad, de desamparo, de falta de atención, sin que la familia esté ahí, pero tampoco el Estado, porque son niños que desertan o que no van a la escuela o que van cada tanto o que dejaron el liceo. Ahí tú estás teniendo una situación, un caldo de cultivo complicadísimo. Y si a eso le agregás que en el barrio aterrizaron las bocas de pasta base, si a eso le agregás que se convierte en un negocio bastante rentable para la gurizada también, el llevar y traer, el pasar, como dicen. Si a eso le agregás que entran a la cárcel primarios, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes, con problemas de adicción y problemas a veces de salud mental, y cuando salen peor de lo que entraron. Evidentemente tú estás generando una bola de nieve y estás generando un estado de situación que te sorprende con estas cosas, pero, a ver, quizá lo primero que hay que tener claro es que no nos podemos acostumbrar a esto y tiene que siempre seguir sorprendiéndonos y doliéndonos, indignándonos. Pero lo otro es que mientras estas cosas son las que afloran, en el trasfondo tenés barrios que las balaceras son cuestiones no digo de todos los días, pero de casi todos los días. Que las maestras tienen que instruir a los niños de qué hacer cuando pasa algo de esto. Yo nunca me imaginé, ninguno nos imaginamos que esas cosas podían pasar. Que se pongan abajo de la mesa, que cuidado al salir.
Entonces, esto no es que pasa de un día para el otro, esto es que viene creciendo y lo que no nos puede pasar es que el Estado se retire del territorio. Porque la clave está en el territorio, está en el lugar donde la gente vive. Ahora, esto lo conversé con varios dirigentes del Frente Amplio en este proceso autocrítico que hizo el Frente después de perder las elecciones. Yo era de los que decían en aquel momento, y mucha gente me criticaba, y yo decía, che, el Frente no debe decir que intentó decir que algo no pasaba, pero minimizó, me pareció en algún punto, la situación de inseguridad que se vivía cuando era gobierno. Tanto que la gente en los barrios más carenciados creo que se lo terminó haciendo pagar con los votos, con aquello de se acabó el recreo, la votación de cabildo abierto, y la gente se dio cuenta que no se acabó el recreo, que no se solucionaba en 5 años, que no hubo solución mágica, y creo que parte de esos votos volvieron al Frente Amplio. Ahora, esos votos están haciendo de nuevo un voto de confianza al Frente Amplio. Por supuesto. Y usted tiene en su equipo de seguridad a personas que ya estuvieron, Manuel Ayera, Leal, Jorge Díaz de otro rol. ¿Por qué ahora la cosa va a ser diferente? Primero porque aprendimos mucho, segundo porque el equipo no se queda ahí, a tal punto que he podido incorporar gente que viene de otras tiendas con experiencia previa, por ejemplo el inspector Rivero, que viene de la Administración Colorada concretamente y que fue el asesor de Talvi, o Bjorgan, que es el que representaba al Partido Nacional en la mesa de seguridad. Todos esos aportes van a ser muy bienvenidos, y el principal de los aportes en este tema concreto son los propios oficiales de policía, que tienen mucho para decir. Y ahí hay que respetarlos mucho, mucho. Todos aprendemos, acá no hay Superman para esto, ¿eh? Cuando entramos sacando pecho con soberbia es lo peor que nos puede pasar. Y cuando uno entra con esa actitud de, bueno, acá se acabó, vamos a resolver, ahí también es una falta de humildad. Uno tiene que saber que del otro lado de repente puedes tener alguna respuesta para los problemas que están pasando. Y lo otro, tenés que tener la real dimensión del fenómeno al que te estás enfrentando. Y si tú caes, por ejemplo, en estos diagnósticos, en estos análisis, de que desde el punto de vista político o estás con la policía o estás con los criminales, esas cosas yo las he escuchado del ámbito político. Ahí ya arrancaste mal, no entendiste nada. Ningún partido político de los nuestros puede estar en eso. Y sin embargo, se dice una y otra vez que desde el punto de vista político o estás con los delincuentes o estás con la policía. Ese tipo de disparates, por favor. Y lo otro es que tú no lo resuelves solo con equipos de seguridad del Ministerio del Interior, que es importante. Tenés que resolver bien el acceso a la justicia, tenés que darle dignidad al trabajo de la justicia. Uno tiene que ir a ver lo que son los juzgados del interior, o cómo trabajan o cómo tienen que trabajar los defensores de oficio. Tenés que resolver bien el tema de la rehabilitación, rehabilitar. Separar bien la paja del trigo. No todos los que entran a la cárcel son lo mismo. Y entreverar todo eso es peor, porque lo que termina pasando es que se genera una especie de aprendizaje del crimen tremendo. Y por otro lado, tú tienes que llegar al territorio y darle al territorio soluciones. ¿Qué estoy diciendo, darle al territorio soluciones? Ahí tenés que llegar con la intendencia, tenés que mejorar los espacios públicos, tenés que mejorar y poner muchos más centros de educación. Por si todo eso lleva tiempo. El diálogo interpartidario lleva tiempo, la adopción de políticas lleva tiempo. Y la gente en algún lugar está desesperada hoy. Sí. Y va a querer, usted no lo va a poder solucionar el 2 de marzo, pero va a querer algunas señales. Las señales son claras. Una de las cosas que nosotros planteamos en Colonia son 2.000 efectivos más ya. Te lo dicen todos los que están al frente de las comisarías, de la jefatura. Nos falta gente. Bueno, si falta gente, no hay otra. Tenés que reforzar. ¿Usted el 2 de marzo va a llamar ya lo dije en Colonia. Una de las primeras medidas que tenemos que tomar es tomar 2.000 policías más. Porque hay un problema de salud también, de salud mental, de estrés de los trabajadores del Ministerio del Interior, que hace que haya mucho ausentismo. Y eso, a ver, las cifras de intentos de autoeliminación en esa carrera, en ese trabajo concreto, es más alto de un promedio nacional que todavía es alto. ¿Usted está muy confiado que los resultados en materia de seguridad del próximo periodo de gobierno, si le toca ser presidente, van a ser mucho mejores que los Tienen que ser mejores. Lo del viejo Frente Amplio? Pero no hay duda que tienen que ser mejores. Ahora, hay que tomar lo que sirve y lo que sirvió. Y por ejemplo, cuando se dotó a la policía, yo me acuerdo cuando la policía tenía unos Taurus, unos revólveres que ni funcionaban. A ver, yo he visto a la policía equiparse mucho mejor que antes, de verdad. Y fue en el periodo del Frente. Ahora, ¿con eso lo arreglamos? No lo arreglamos. Pero lo que pasa es que la policía se equipa mucho más. Tenemos penas más gente presa y más pena. Y sin embargo, seguimos teniendo cada vez más homicidios, cada vez más. La violencia está cada vez más. Evidentemente no lo resuelve solo con eso. Ahí también hay que trabajar mucho en la sociedad y resolver los problemas que tienen que ver con las causas que yo te decía. Y lo otro es golpear mucho más fuerte a los 50 y pico de grupos criminales que hay en el país, que están identificados,
Y ahí trabajar, hay que hacer inteligencia ahí que no se hace. ¿Piensa declarar la emergencia en seguridad? No lo tengo para mí. A ver, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué querría decir? Bueno, tomar la posibilidad de tener algunas determinaciones desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, de rápidamente implementar un paquete de normativas. Las herramientas están. Yo creo que a veces sobredimensionamos la necesidad de generar herramientas nuevas y leyes nuevas. Las herramientas están. El tema es ponerle cariño a la tarea, ponerse a trabajar sin soberbia y entendiendo que desde los distintos lugares del quehacer político nacional y fundamentalmente de los técnicos que están en estos temas, tienen mucho para aportar y hay que poner recursos. No hay más remedio. Y hay que poner recursos, no estoy hablando solo de más policía, estoy hablando de, como te dije, resolver bastante mejor la administración de nuestra justicia. Cuando el presidente de la República, Lacalle Pou, dice es bueno que se debata, ahora estaba hablando de seguridad, pero lo voy a hacer un poco más global. Dice, es bueno que se debata sobre seguridad porque los dos proyectos no son lo mismo. No es lo mismo lo que propone Orsi que lo que propone Delgado. Por supuesto que no. Veo que hay mucha gente que dice, son los candidatos más parecidos que tuvimos nunca a presidente. Sí, es lo mismo que Orsi y Delgado. Lo que demuestra que son dos proyectos distintos es la propia realidad. Primero, la forma como uno encara y cómo discute estos temas. Si mañana alguien que trabajó para el Frente Amplio, algún técnico, decide ir a trabajar con la coalición de gobierno, a mí me merece todo el respeto de siempre si tienen la capacidad. Una de las cosas que nos diferencia es que cuando alguien se acerca a trabajar con nosotros, ahí se le condena. Porque hay como una especie de instalación de que si tú estás en la otra opción política ya te inhabilita a hablar de cualquier otra cosa. Nos pasó con la gente que se nos acercó. Es como si yo dijera que Arbeleche, cuando estaba en el Ministerio de Economía, que se encargaba del tema deuda, nada menos. Arbeleche renunció antes de ser candidata a ministra. Pero nunca se la condenó por ser blanca. Arbeleche antes de ser candidata a ministra de Economía renunció. Pero nunca se la yo no puedo seguir trabajando acá. Pero nunca se la condenó por ser blanca. Acá se te condena. Y ese es un tema fundamental si uno quiere agarrar estos temas que son tan gruesos. Si nosotros corremos los míos y los tuyos, y también se hace la interna policial, los míos y los tuyos, y se separa y se atraviesa la tarea con el tema político partidario, para mí de muy corto vuelo, ahí el fracaso es inminente y seguro. Y esas son las diferencias. Pero no hubiera sido mejor que si Biorgan es un cargo de confianza, trabaja en inteligencia. Obviamente, si es un cargo de confianza, es contratado bajo ese supuesto. No, pero no importa. Pero, a ver, a mí, no debió haber renunciado. A mí no me preocupa tanto si se va o no se va. El tema de las cosas que dicen de él después que se va. Y ese es uno de los puntos de diferencia entre la propuesta de Delgado y la propuesta nuestra. Además, la realidad es esta. Yo contrasto mi propuesta con la realidad, no con una cosa inventada, ni tampoco con 20 años para atrás. Lo contrasto con esto. Pero las pérdidas siempre, bueno. El Frente no hablaba bien de Sarabia, no hablaba bien de Gonzalo Mujica cuando se fueron. A mí nunca me van a escuchar decir nada. Nadie de los que se fue, yo hablé mal de ellos. Jamás. Porque no corresponde. Así como los que se van, tampoco corresponde que se vaya tirando piedra para el rancho del que se fue. Porque esta es la vida política. Ahora, estamos hablando siempre en el espectro de los partidos políticos, no esto es la vida democrática. Entonces yo lo que digo es, hay un tema de actitud, de cómo uno va a enfrentar estos temas. Si lo vamos a hacer en cuestión de barras, los míos y los tuyos, pensando que esto lo resolvés en clave partidaria, ¡ay! Tenés un éxito. Yo no me olvido de las cosas que se dijo cuando arrancó esto. La culpa de Bonomi, renuncia a Bonomi. Entonces había un solo responsable. Está bien, tenía un grado de responsabilidad, por supuesto, ministro. Ahora, jamás me van a escuchar a mí decir que los problemas de seguridad es de Heber, de Martinelli o Larrañaga. Jamás. Porque nunca un tema es de una persona sola. Ahora, si a la hora de conseguir el rédito político inmediato, los 3 votitos más, tú hipotecas la posibilidad de hablar en serio de estos temas, y claro, te va a ganar el otro, y el otro es el crimen organizado. El actual gobierno dice que el Frente Amplio participó de la mesa interpartidaria, pero que algunas cuestiones no la votó, después las incluyó en su programa de gobierno. Ahí el Frente también no tuvo un tema de cierta mezquindad por el asunto político. No, mezquindad no. Pensando en lo político partidario. Están 2 años diciendo que vos fuiste la culpa de todo, que tomaste todo para la joda, que incluso tú estás con la delincuencia, yo estoy con la policía. Te dijeron todo eso y un día te invitan a una mesa y me parece perfecto. Más vale que se den cuenta aunque sea tarde. ¿Verdad? Sin embargo, en esa reunión cada cual tenía que venir con su propuesta y no podía conocer la de los otros. Si yo voy a una mesa de diálogo es porque estoy dispuesto a dejar una pilcha en la tranquera. Si yo voy y me llevo solo lo mío, y bueno, la conversación tiene un efecto y yo reconozco que fue un cambio de actitud positiva. Cambio de actitud, porque al principio era... hay orden de no aflojar,
se terminó el recreo, ustedes están con los delincuentes, yo no me olvido eso. Entonces, ¿cómo tú pretendes que en una mesa te ganes la confianza? Sin embargo, el Frente algunas de esas cosas las llevó y otras no. E incluso el Frente planteó, a esto le faltan otras cosas, como por ejemplo el tema del lavado de activos. No puede pasarnos, y evidentemente estamos subestimando al enemigo que tenemos enfrente. No puede pasarnos que a medida que avanza el narcotráfico en este país, que ya no sos un país de tránsito, sino también de acopio, que las actividades sospechosas de lavado sean cada vez menos. Entonces, cuando el Frente en esa mesa plantea que hay que también avanzar por ese lado y se le dice que no, y bueno, yo no digo que la conversación no haya tenido resultado, pero las reglas tienen que ser, si tú vas a una mesa, estás dispuesto a conceder y a entender que el otro capaz que tiene una parte de verdad que tú no tienes. Le cambio de asunto. Usted pasa algo raro con Yamandú Orsi. En la interna del Frente, todo con no, Yamandú es un tipo moderado, un tipo de diálogo. Y en el resto del sistema político, el Frente Amplio está corrido a la izquierda, dominado por los radicales, se murió el astorismo, no tiene casi representantes parlamentarios. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener si Yamandú Orsi es presidente? Como el que tuvimos en Canelones, donde dialogamos con todas las fuerzas políticas, donde pudimos convivir, por ejemplo, con municipios que no son nuestros, donde teníamos que ir a hablar a la Junta Departamental y conseguimos los acuerdos. Después venía la orden de Torre Ejecutiva que los acuerdos no se cerraban. Lo tenés que hacer siempre, como aprendí también a trabajar en el Congreso de Intendentes. A mí me respalda una historia y una trayectoria donde para mí es cierto y es claro que la verdad no la tengo en un puño. Y aprendo mucho de los otros. Con el Congreso de Intendentes le pegan porque dice que no se pudo poner de acuerdo con Cosa, a ver quién era el presidente. No, es que llegamos a un acuerdo que era lo mejor no asumir ninguno de los dos. Capaz que fue un error y sí, capaz que sí. Pero son discusiones que se dan. A ver, la pregunta era, ¿cómo hago yo para tejer acuerdo o cuál va a ser mi forma de gobernar? Es como dije recién. Donde me han visto trabajar, he sido siempre la misma línea. Por supuesto, tengo mis convicciones y mis planteos. Ahora, siempre hay que estar dispuesto a escuchar e incluso a conceder. ¿Y no va a ser un Frente Amplio escorado a la izquierda, volcado a la izquierda, más radicalizado? Y eso es lo que nuestro programa plantea, es lo que nuestra trayectoria nos indica, y son los 15 años de gobierno del Frente que mostraron que aquello, el cuco de lo que se venía y lo que podía pasar, la estabilidad, el equilibrio macroeconómico. Bueno, hoy no está Story, ¿no? No está Story, que fue un fiel en la balanza, reconocido por Antonio Mujica incluso. Pero estoy yo, y es mi palabra. Y es mi compromiso. Y es mi equipo. Ya empecé a armar un equipo. Cuando Donny lo tironeen de la izquierda, usted lo va a respaldar. Pero y somos parte de una fuerza política. Acá los tirones a la interna de los partidos políticos funcionan siempre. Y hay discusiones. Ahora siempre se sale en clave de lo que se resuelve en la fuerza política. Y así tiene que ser. El otro día en la entrevista de O'Donnell me dice, no vamos a nacionalizar, mientras yo sea parte del gobierno, mi opinión es que no se nacionaliza. Y en el programa del Frente no está el tema de la nacionalización, o sea que no se basa en nacionalizar. No, pero está eliminar el lucro. Está restringirlo o analizarlo. Ya se bajó la tasa de las AFAP en este país. Nadie se da cuenta. Se tomó una decisión y se bajó. ¿Y? Porque se consideró que era demasiado. Analicémoslo de nuevo. Capaz que llegamos a la conclusión de que así como pero está mal redactado, entonces eso de eliminar el lucro. Yo creo porque que el otro día se dijo que el lucro es como ganancia desmedida. Exactamente, yo creo que ahí es un error hasta de terminología. Está mal redactado. Si se considera que es desmedido, hay que analizarlo. Ahora, yo creo que hay algo distinto a eso, sino que es cuáles son las tareas que tiene que hacer la AFAP y cuál es de la que no se puede salir. La que no se puede salir es de administrar profesionalmente los fondos que son nuestros. Lo que pasa, Orsi, que la mayoría del mercado está dominado por República FAP. Es muy fácil hacer esto, porque es una determinación del Poder Ejecutivo. Entonces ahí ocurrió una para que la República FAP ponga las reglas. Pero entonces lo que usted me está diciendo es que ocurrió una nacionalización casi sin darnos cuenta. No, sin darnos cuenta, no, porque creo que fue desprofeso esto. Es que el uruguayo es así. Confía en las empresas del Estado. La mayoría, por algo vamos a la República. Es porque es así, porque hay una tradición. Entonces, no hay que asustarse tampoco con las discusiones. Acá la ciudadanía ya laudó. Las AFAP quedan. Ahora, ¿no vamos a revisar cómo funciona nuestro sistema de previsión y de jubilaciones? ¿A quién se le ocurre no analizarlo? Claro, pero el programa Frente Amplio también habla de los 60 años. Claro, y yo estoy de acuerdo. Por supuesto que si acá se puso a barrer todo el mundo a los 65. En el mundo es bueno, no es al barrer porque es escalonado. No, incluso se puso alguna excepción. El Frente plantea ampliar las excepciones.
Analicemos lo distinto, analicemos de una forma diferente. Pongamos esto, nos jubilamos a los 60 y analicemos la forma de que aquellos que quieren trabajar más años tengan los incentivos para que lo puedan hacer. Esa es la salida, como pasó con los bancarios. ¿Y no pierde sostenibilidad el No, tranquilo, no. No, porque los bancarios, por ejemplo, eligieron eso y muchas carreras, muchos trabajos van a optar por seguir. Ahora, yo voy a pedirle a un trabajador de la industria frigorífica. Yo creo que no, que hay que analizarlo. Acá se hizo medio como de hacha. Ojo, es una discusión que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y yo creo que en la medida que crece la expectativa de vida, esto va a seguir pasando. Acá se le dijo a la población, bueno, a partir de ahora 65, y eso cayó mal. Me quedo con esto. Usted da su palabra de que en los temas económicos se hace lo que dice el presidente. No va a estar condicionado por la interna del partido. Acá se plantea el condicionado por la interna del partido como si hubiera algo negativo. Yo creo que el Frente ha demostrado mucha madurez a la hora del análisis de cada uno de los temas. Y cuando hay dudas o cuando hay planteos muy discordantes, la ciudadanía termina laudando. Y ahí hay una seguidilla de plebiscitos donde el Frente y todas las fuerzas políticas han laudado qué es lo mejor. Entonces no hay que tenerle miedo a la disidencia, no hay que tenerle miedo a la discrepancia, porque tenemos 15 años de historia en el gobierno que respaldan. Y hoy no está Danilo, es cierto. Ahora hay una barra de gente que son herederos de ese conocimiento y esa forma de conducirse, que hoy los tengo en mi equipo. Dentro de las críticas que le hace el actual gobierno, llamamos la coalición, esto lo he hablado un poco en broma con algunos integrantes de la coalición, les decía, al final tenía razón Orsi, porque si los votos de la coalición son todos juntos, tenían una interna ustedes que tenían que resolver, ¿no? Digo, para darle la derecha en alguna cuestión. Una de las cosas que le critican de los 15 años de gobierno del Frente Amplio es, usaron las empresas públicas, a veces para plataformas electorales, para no darle, de repente, no mirar en el bien social, sino de repente con el tema de las corporaciones. Hubo algunas cuestiones que me parece, por ejemplo, oponerse a la portabilidad numérica en este periodo de gobierno. La verdad, yo todavía no le termino de entender el sentido y el Frente Amplio votó en contra. ¿Cómo va a ser la gestión de las empresas públicas en un gobierno hipotético de Yamandú Orsi? Tiene que ser muy profesional, tiene que ser cada vez más, pero tiene que ser muy político también. Por eso esa integración que tienen, que es una maravilla. Cuando este gobierno asumió allá, después de las elecciones del 19, recibió empresas públicas potentes y con recursos y con millones de dólares. Acá no es cierto que se hayan fundido. Tuvo experiencia fallida también, ¿no? Un Gasallago, tuvo... Sí, claro. Y claro, sí, ha habido. Todos cometemos errores. La Expluna. Claro que sí. Sin embargo, los números están a la vista. Y sin embargo vemos cómo se conduce incluso el actual gobierno, también con una conducción política de las empresas públicas, que no hay que tenerle miedo, porque para eso está el nivel gerencial. Ahora, es de pensarse que en un futuro, por ejemplo, en la medida que la energía que se empieza a imponer cada vez más no es la derivada del petróleo, sino que es la eléctrica o las otras formas de energía, es de pensarse un consorcio o algo que identifica una única empresa de energía del país. Entonces ahí el diálogo entre la ANCAP y la UTE tiene que ser otro y ¿No mucho más descarta la fluido. fusión de UTE y ANCAP? No, ahora es imposible. Yo creo que ahora sería imposible, porque creo que tienen muchas cosas específicas. Ahora, el contacto y el vínculo entre esas dos empresas que hay nos va a llevar... actuales integrantes del gobierno que del presidente ANCAP le he conversado alguna vez, que dice, che, esto en algún momento va a terminar. En algún momento va a pasar, va a ser una única empresa. Pero no tengo duda. Va a ser una empresa de energía. Ahora, démosles tiempo a las cosas. Hoy tenemos el parque automotor. No sé el porcentaje, pero absolutamente dependiente de los hidrocarburos. Pero, yo qué sé, las centrales térmicas ya no funcionan como antes, tenemos energía renovable. La flota de ómnibus, nuestro planteo es que el 50% del transporte público sea eléctrico. Entonces, es de pensar, bueno, va a cambiar hasta el tema del subsidio del boleto. ¿No se va a meter en aventura como la de Gasallago? A ver... Digo, la gestión de ANCAP también fue cuestionada con una capitalización de 8 millones de dólares. Sí. La gente se lo pregunta. Eso, y la gestión anterior también de ANCAP también, ¿eh? Yo no me olvido de los negocios con Argentina, ¿eh? Ahora, ¿vamos a seguir mirando así? No, vamos a mirar adelante. Por eso le digo, para adelante. Sí, la pregunta fue, ¿cuál va a ser el perfil de conducción de empresa pública en un gobierno de Yamandú Orsi? El perfil, como dije recién, nivel profesional, con criterio empresarial, pero siempre con aquello de que son las empresas del Estado que incluso permiten en un país tan chico con tan poca población tener la espalda
suficiente porque hay inversiones que si no las hacen esas empresas, los privados no lo van a hacer. ¿Y tiene algún nombre de esos que no están identificados políticamente con el Frente Amplio, que ya tenga en su fuero íntimo que lo quiere convocar para, no sé, manejar el Banco República? Sí, hay, pero en varias áreas hay, pero no es el momento. Ni lo voy a plantear, ni siquiera lo he hablado con mi equipo. Siempre te aparecen nombres, ¿no? Pero son empresas del Estado, son empresas que tienen una dimensión, un tamaño que en Uruguay no hay otras. Entonces, en un país donde el poderío o la riqueza es a escala uruguaya, el rol de estas empresas ha sido fundamental. Y un país que puede vanagloriarse y decir, cambiamos la matriz energética, y que uno podamos reconocer que gracias a las empresas públicas que tenemos eso fue posible, yo creo que nos va a la realidad tal cual es. Entonces, no es solo por herencia del Frente Amplio, es una historia de acumulación positiva que en los años 90, cuando se quiso privatizar, acertadamente el pueblo uruguayo dijo, no, siguen en manos del Estado. Pero, por ejemplo, Mujica quiso hacer algo que es que las empresas empiezan a cotizar en bolsa, y la verdad se encontró con el tema de los sindicatos, le partieron el lomo a palazo y declaración y quedó todo en la nada. Claro, también... Ojo, este gobierno tampoco lo pudo hacer. Este es un país en el que todos somos un poco progresistas y un poco conservadores también. Y esto que tú me estás diciendo, deja todo como está, es muy nuestro. Esa era mi pregunta. No es ni de izquierda, ¿Va a quedar todo como está? Porque usted también habla de yo estoy explicando lo que tú me dices de lo que pasó con Pepe. Claro, pero usted habla de la revolución simple de las cosas. Y a esto iba mi pregunta. Esto no es simple. Este tipo de cambios son de carácter estructural. Pensar en esto, incluso Pepe ha planteado, en la íntima te plantea cosas tales como que los propios trabajadores puedan ser parte en esas acciones de la empresa. Entonces eso sería un cambio cultural brutal y que hay que analizarlo. Yo creo que no hay que descartarlo, que pueda cotizar y que los propios trabajadores sean parte de ese capital, o que aporten parte de ese capital. Usted habló mucho del pelotón de los rezagados de este gobierno. Y cuando uno conversa con integrantes del gobierno, dice, sí, hay mucho pelotón de los rezagados, pero hay casi un 20% de incremento del parque automotor comparado enero-octubre. La gente va al exterior. Sí, claro. ¿Cómo se entiende? Hay un montón de gente que no va al exterior ni se compra auto, ¿no? La desigualdad aumentó. Si yo tengo que la pobreza infantil pasó de un 17% a superar el 20%, es un dato que rompe los ojos. La desigualdad aumentó mucho. Sí, pero también si se venden 7.000 autos por menos es que compran solo los Mayagoro. No, pero yo no estoy diciendo... No, pero el tema de la compra de vehículos no es de los Mayagoro. No, yo creo que hay artículos que se han puesto bastante más accesibles para la clase media. Una clase media que supo construir y fortalecer nuestro Frente Amplio en los primeros años del siglo XXI. De verdad. Y hay que mirar los índices de cómo creció este país en los años que le tocó gobernar el Frente y cómo crece ahora, que es un 1% anual. Más allá del crecimiento, lo que sí ha pasado, hay un aumento de la desigualdad. El índice Gini, del que tanto se hablaba, no se habla tanto ahora, porque hemos empeorado. Entonces, yo no digo que todo el mundo esté mal, no digo que el 95% de la gente esté peor, no. Lo que estoy diciendo es que lo que le iba mal, le va cada vez peor, y lo que le iba muy bien, le va cada vez mejor. Sobre el tema del crecimiento tenía casi que un capítulo para hablar, se me va la entrevista, pero digo, yo lo he escuchado a usted, lo he escuchado a otros economistas del Frente Amplio. La realidad es que el país crece al 1% de hace 10 años prácticamente. Sí, del año 15 para acá. Inclusive en el último gobierno del Frente Amplio. Y también es verdad que este gobierno tuvo la pandemia, hizo caer más del 7% del PBI, y la sequía que generó que el año pasado el aumento fuera marginal, casi el 0,4%. Pero fuera de esos dos eventos, pandemia y sequía, este año el crecimiento seguramente cierre por encima del 2%, 2,5%, bastante cerca de lo que usted quiere. Sí, pero en realidad, después de la pandemia, hubo países vecinos que les fue mucho peor que a nosotros en la pandemia. Sin embargo, nosotros crecimos mucho menos que ellos. Somos los últimos de la fila después de Bolivia. Entonces, Argentina un desastre, pero creció más que nosotros. Mirá. Brasil, por supuesto. También, ¿no? A ver. Bueno, está bien. Bueno, si cae 50, más fácil crecer 20 que si cae 7, crecer Pero todos 7. tenemos la historia del desastre que es Argentina, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo nada más, no crecimos tanto. E incluso se planteó este gobierno que el salario del año 24 iba a ser el del año 19. Ay, perdón. ¿Cuánto perdimos ahí? Entonces, de verdad crecimos poco y tuvieron la oportunidad de crecer más.
Y para que sea el Y de 3%, ¿cómo se verdad hace? el reparto o la distribución de ese crecimiento fue bastante desigual. Bastante desparejo y bastante más desparejo que antes. Y para crecer el 3% y hacerlo con inclusión, ¿cómo se hace? Bueno, ahí lo que tienes que hacer son dos cosas. Primero, hacer crecer la economía y tenés distintos rubros. Y ahí tenés que acercar la ciencia y la tecnología y la innovación a la producción nacional. Ahí hay que respetar mucho la academia y respetar mucho los institutos. Ahí tenemos que hacer crecer la superficie que se planta de arroz. Ahí tenemos que hacer crecer la cantidad de nacimientos de ganado en este país. Tenemos que mejorar la genética y ser vendedores de genética. Tenemos que mejorar el riego en este país, que no existe, que tenemos una ley de riego y nunca se reglamentó. Ahí todos tenemos que hacer mea culpa. Cuando viene la sequía nos acordamos. Ahí tenemos que hacer crecer y fortalecer la producción lechera, porque uno de los problemas que tiene es que cuando el precio internacional baja, lo que le pasa es que no tienen tierra, y ahí colonización tiene que venir a dar una mano. Ahí tenemos que potenciar lo que se generó a partir del Frente Amplio, pero que este gobierno lo supo capitalizar, que es la venida de empresas multinacionales dedicadas a las TICs y a la venta de datos, como Google, por ejemplo. Ahí tenemos varios canales por los cuales hacer crecer la economía, y tenemos que apretar el pie en el acelerador, también la industria farmacéutica, las ciencias de la vida. Ahora, eso implica invertir bastante más en ciencia y tecnología y escuchar bastante más a la academia de los científicos. Una lástima que aquello que fue el GACH, que se instaló, después se haya apagado como se apagó. Y que incluso la inversión en ciencia y tecnología haya disminuido un 0,2. ¿Piensa convocar GACH en algunas áreas? Yo creo que hay que convocar bastante más a los técnicos y a los científicos para vincularlos al crecimiento del país. Y ese es uno de los capítulos. El otro capítulo es que mientras tú haces crecer y aprietas el pie en el acelerador y buscas inversiones, porque hay que dejar que vengan inversiones y hay que salir a vender en un mundo donde ya no te hablan de TLC, y hay que generar una inteligencia diplomática mucho más potente, no tenemos más remedio. Lo otro que tienes que hacer es generar la matriz de protección social adecuada a los tiempos que corren y mejorar algunas cosas que, por ejemplo, si no resolvemos bastante mejor el tema de la niñez y la infancia, la adolescencia, y eso todo el mundo está de acuerdo, ahí compartimos todo, se nos va el tren. En un país donde no crece la población desde el punto de vista vegetativo, tenemos un problema. Casi que a manera de ping-pong. ¿La victoria de Trump cómo le cayó? Y como allá Estados Unidos es tan raro, y hay tantos Estados Unidos ahí adentro, los sectores de poder son tan variados, y como, por supuesto, desde el punto de vista filosófico uno puede tener coincidencia y discrepancia. Ahora, cuando un presidente electo como Trump en los Estados Unidos te dice yo voy a terminar con todas las guerras y no voy a empezar ninguna, digo, bueno, yo creo que no todo es blanco o negro. Se le abrió una cuota de esperanza. Pero en realidad también, si es electo, y aparte estas elecciones fueron bastante calmas, ¿no? A diferencia de las anteriores, yo creo que hay alguien que es electo por la vía democrática, siempre es una buena noticia. ¿Le gustaría conversar con él si es electo? Y no tenés más remedio que conversar con los presidentes ¿Antes de del asumir? mundo. Cuando sea, por supuesto que tenés que conversar. A ver, no me estoy planteando que tengas que ir ya, pero no me imagino otra cosa que conversar con los gobernantes del mundo. Entre el 24 de noviembre y el 1 de marzo, si es electo, ¿ya sabe dónde quiere ir o con quién se quiere reunir? Y con los primeros que tenés que reunir son con los vecinos, ¿no? No, hablo en el exterior. Mandatarios del mundo. Bueno, Lula y Milei. Lula y Milei. Lula y Milei, Peña, Milei ¿no? también? Y por supuesto. ¿A alguien se le puede ocurrir que un presidente uruguayo no se sienta a conversar con un presidente argentino, sea el pelo que sea? Antes de asumir. Yo creo que sí, que es mejor. Con los países, con los vecinos, antes.